Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Martínez y estamos en la exposición de electrónica de potencia. El día de hoy se van a explicar temas como los rectificadores de onda completa con tap central, el puente rectificador trifásico, cómo disminuir el rizado de corriente por inductor, el rectificador monofásico con puente tiristores y finalmente el conversor dual trifásico con tiristores, que por cierto es muy parecido al conversor dual con tiristores. No siendo más, empecemos. Primero que todo vamos a recordar qué es un rectificador. El rectificador o convertidor de corriente se destaca por convertir la corriente alterna en corriente continua. Gracias a esto permiten la conversión directa de un circuito que se alimenta con voltaje de AC, de modo que la DC se puede utilizar para alimentar la carga. El rectificador no controlado está completamente por diodos, comúnmente, y no requiere un circuito de control, por lo que los diodos se ven actuar naturalmente como switches o conmutar por la fuente de alimentación. Estos al conmutar actúan como switches generando un control sin requerir un circuito alterno. Recordando que es un rectificador, podemos empezar con el rectificador monofásico de onda entera con tap central. Este rectifica la señal alterna aprovechando en su máxima capacidad la onda completa, pues convierte el ciclo negativo de esta para que sea utilizable. Este tiene un voltaje de entrada, un transformador, el cual puede elevar o disminuir el voltaje y tiene un punto central. Se llama tap central porque la carga está ubicada en medio de los dos diodos. El comportamiento del tap central consiste en que durante su medio ciclo positivo de la entrada de voltaje, como podemos observar acá, el diodo 1 es el que va a conducir, lo que significa que la corriente circula en sentido directo a través del diodo. Por esto, el diodo se comporta prácticamente como cortocircuito, es decir, el diodo está conduciendo. Por otro lado, el diodo 2, que está bajo la carga, tendrá una polarización inversa que sucede cuando una tensión negativa tiende a pasar la corriente en sentido inverso. En este caso, el diodo se bloqueará comportándose como un circuito abierto. En este primer ciclo de voltaje, de entrada aparece a través de la carga. Durante su otro medio ciclo negativo, el diodo 2 es el que conduce y el diodo 1 es el que se comporta como un bloqueo. Esto genera que la parte negativa del voltaje de entrada aparece en la carga como voltaje positivo, como podemos observar en la gráfica 2, dando así su forma de onda completa y aprovechando su ciclo al máximo y finalmente rectificando correctamente la señal de entrada. En la tercera gráfica podemos observar una onda que llega a un punto de menos 2 bm. Esto es porque al momento de que un diodo conduce, el otro se comporta como un bloqueo. Al comportarse como un bloqueo, estará expuesto a un voltaje de entrada de 2 veces Bs, que es el voltaje de entrada. Esto cambiará el comportamiento de los diodos cuando intercambie el funcionamiento. Cuando el diodo 2 sea el que conduzca, el diodo 1 es el que se va a exponer al valor de menos 2 bm, como podemos observar en las gráficas. Siguiendo con los temas, tenemos el puente rectificador trifásico, el cual es un rectificador de onda completa, por lo que también aprovecha el ciclo de la onda u señal como el anterior. Normalmente, este puente rectificador trifásico se usa en aplicaciones de alta potencia. En esta figura que se observa podemos detallar que está compuesto por 6 diodos, los cuales se ordenan según la secuencia de conducción de a pares, de 1 de 2, de 3 de 2, de 3 de 4, de 5 de 4, de 5 de 6 y de 1 de 6. Se ordenan según el par de diodos que recibe la mayor cantidad de tensión instantánea, los cuales están conectados en el par de líneas de alimentación y tengan la mayor tensión instantánea. Estos diodos son los que conducirán. Esta tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la de fase de una fuente trifásica conectada en estrella. En las gráficas podemos observar únicamente 3 ondas, solo que también están graficadas sus inversas.
Por ejemplo, VAB empieza en cero y cuando llega a su parte negativa en pi, empieza de una vez su inversa que sería BBA. Eso nos da a entender que BAC está atrasado 120 grados y BCB está adelantado 120 grados. En la segunda gráfica podemos observar la forma de onda que maneja la carga a través del tiempo, la cual la primera onda pertenece a BCB, la segunda a BAB, la tercera a BCA y así sucesivamente con cada onda en su punto máximo. Finalmente, en la última gráfica, durante dos ciclos positivos, la corriente es entregada por la fase A. Lo podemos observar acá, esta es la fase a través del diodo 1. Y durante sus otros dos ciclos consecutivos, retorna a la fase A por medio del diodo 4, dando una corriente negativa, siendo ambos ciclos una corriente pico de raíz de 3 Bm sobre la resistencia. Siguiendo con los temas, vamos con la disminución de rizado de corriente por un inductor. Como podemos observar, tenemos un puente rectificador, pero con una inductancia en la carga. Esta inductancia nos sirve para la disminución del rizado de la corriente. Esta se va a dar a través de la selección de un inductor. Esto significa que entre más grande sea un inductor, el valor del inductor, se reducirá la distorsión armónica, o sea, una disminución de rizado de corriente. Con el solo hecho de que el puente rectificador tenga un inductor, este ya cambiará su forma de onda de la corriente. En conclusión, entre más grande sea el valor de la inductancia, más pequeño será la corriente de rizado. Y de esa forma es que se reduce el rizado de corriente por medio de un inductor. Usualmente se usa una carga altamente inductiva en estos circuitos para que la corriente de carga sea continua y no tenga ninguna ondulación o perturbación de la señal y pueda salir lo más limpia posible. Por consiguiente, vamos a ver los tiristores con conversor dual trifásico, pero antes se debe saber qué es un tiristor. El tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza normalmente como un interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utilizan para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje. A comparación de los otros semiconductores que existen en el mercado, este maneja cantidades relativamente bajas. Los tiristores están conformados por tres terminales, un ánodo, un cátodo y su puerta, o también conocida como gate. Su funcionamiento se asemeja a la de un relevador o un interruptor mecánico, ya que cuando aplica una corriente a la terminal gate o puerta, este se activa y obtiene la característica de dejar pasar a la electricidad. Como lo mencionaba al principio, el conversor dual monofásico es muy parecido en el comportamiento al conversor dual trifásico, por lo que inicialmente se explicará cierta parte del monofásico y luego vamos a la parte del trifásico. El conversor dual monofásico son conversores dobles que se utilizan normalmente en los variadores de velocidad de alta potencia. Si alfa 1 y alfa 2 son los ángulos de retardo de los convertidores 1 y 2, respectivamente, las correspondientes tensiones medias de la salida son BDC1 y BDC2. Los ángulos de retardo se controlan de forma que un convertidor funcione como un rectificador y el otro como un inversor, pero ambos convertidores producen la misma tensión media de salida. Como las tensiones de salida instantáneas de los dos convertidores están desfasadas, puede haber una diferencia de tensión instantánea y esto puede dar lugar a una corriente circulante entre los dos convertidores. Ahora sí, vamos a ver el conversor dual trifásico con tiristores. Este se usa en muchos accionamientos de velocidad variable. Generalmente se requiere el funcionamiento en 4 cuadrantes y los conversores dobles trifásicos se utilizan ampliamente en aplicaciones de hasta 2000 kilovatios de potencia. El convertidor trifásico dual es muy parecido al convertidor dual monofásico.
se tienen tres fases: el puente rectificador trifásico por conversor, y el otro conversor también tiene sus tres fases A, B, C, y su puente rectificador, solo que en sentido contrario. Lo que se busca con esto es que el voltaje DC producido por el conversor 2, que es este de acá, sea el negativo del voltaje DC producido por el conversor 1. Estas operaciones de los conversores son independientes, pero dependiendo del ángulo de disparo que se defina, un conversor estará activando un voltaje de línea definido y el otro conversor también estará activando otro voltaje de línea definido. Esta configuración dual nos permite que cada convertidor tenga su salida conectado a otro conversor, que se comporta como una carga E, en conjunto con el reactor de interfaz. Cada convertidor tiene una carga del tipo RL E, permitiendo la variación de voltaje de hasta un V máximo y hasta un menos V máximo. La conversión del conversor dual se presenta en la imagen que podemos observar, donde se puede ver que consiste en la conexión de dos convertidores AC-DC conectados en antiparalelo. Cada conversor se comporta como la carga de tipo E del segundo convertidor, es decir, el inverso del otro. La potencia del convertidor dual se analiza como la potencia en cada uno de los convertidores AC-DC. La corriente es unidireccional y el voltaje es invertible, lo que permite el funcionamiento de cada convertidor en dos cuadrantes, dando como resultado a la configuración el funcionamiento en los cuatro cuadrantes en los dos conversores. En la primera gráfica podemos observar las secuencias de disparo de cada par de tiristores T5, T6, T6, T1 y así sucesivamente, lo que conlleva con el circuito, como lo son también las tensiones de alimentación de entrada durante el disparo de los tiristores que se observa en esta figura 2. Luego, en las siguientes dos gráficas, gráfica 3 y gráfica 4, se observan las tensiones de salida de los convertidores, de cada convertidor. Como se puede observar, según la forma de onda de ambos, tienen el mismo valor de voltaje medio de salida, como cumple los conversores dual trifásicos, solo que uno es el inverso del otro. Finalmente, en la última gráfica se observa la tensión del inductor circulante, que es este de acá. Estas gráficas se muestran la onda de las tensiones de entrada, las tensiones de salida y la tensión a través del inductor LR. Con esto finalizamos el video. Muchísimas gracias.